Hola, buenas tardes. Hoy, 8 de julio del 2025, vamos a hacerle una entrevista al profesor Héctor Rodríguez. Bienvenido, Héctor. Muchas gracias por aceptar nuestras preguntas. ¿Puedes darnos una breve introducción de ti, por favor? Hola, mi nombre es Héctor Rodríguez, soy profesor de teatro, trabajo en colegios hace 23 años y tengo experiencia trabajando con niños de inicial, primaria y secundaria y también he trabajado en la educación superior. Y bueno, aquí estoy para responder a las preguntas. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias por tu tiempo, por darnos este pequeño espacio. Y ahora quiero explicarte cuál es el propósito de esta entrevista, ¿ya? Esta entrevista forma parte de una investigación educativa donde nosotros tenemos como objetivo conocer la experiencia, perspectivas y opiniones de docentes como tú. Entonces, mi compañero Yus va a comenzar con las preguntas y también para recalcar que esta es sin ningún fin de entretenimiento, solamente es como una investigación académica que se va a compartir con la profesora. Bueno, Héctor, buenas tardes. Mi primera pregunta es, ¿qué percepción tienes sobre el estado actual de la educación en el Perú desde su experiencia como docente? Bueno, mi experiencia como docente está en una realidad de colegios particulares. Yo comencé a enseñar teatro en un colegio particular y eh, hasta este momento trabajo en un colegio particular. Eh, Podría decir que la realidad de la educación en el Perú no es la misma porque el Perú no tiene una sola realidad. El Perú tiene muchas realidades, ¿no? No es lo mismo hablar de la educación donde yo me encuentro y la educación en el Estado o la educación en zonas rurales. Creo que la educación no es equilibrada y igualitaria, ¿no? Creo que la educación en el Perú la educación está al alcance de quienes pueden acceder a ella. Entonces tenemos que la educación, por ejemplo, en las zonas rurales, obliga a niños a caminar 2 horas para llegar a su escuela y no necesariamente uh, para tener la educación que necesitan, con los recursos que necesitan, con la información que necesitan, por más que sus maestros hagan grandes esfuerzos por brindarles una educación de calidad dentro de lo que pueden hacer. En el Estado hay bastantes uh, limitaciones también, presupuestales, de infraestructura. Sin embargo, en el mismo Estado hay distintas realidades de educación. No es la misma educación que se recibe en todos los colegios del Estado. Existen los colegios emblemáticos, existen los colegios de zonas eh, de zonas periféricas de la ciudad, donde también es muy complicado tener acceso. Existen distintas realidades de acuerdo a las diferentes UGELs que existen en Lima, nada más, ¿no? Entonces es muy complicado hablar de una realidad educativa en el Perú. Los mismos colegios particulares también tienen diferentes realidades, ¿no? Hay colegios particulares que tienen una educación internacional, donde los chicos estudian y se preparan para continuar estudios superiores en el extranjero. Y hay chicos que estudian en escuelas donde el propósito es estar preparados para subsistir. En fin, no hay una realidad educativa peruana, creo. Bueno.
Bien, muchas gracias, Héctor. Sí, qué importante es lo que dices sobre las diferentes realidades socioculturales y socioeconómicas que atravesamos cada persona y cada alumno para tener para tener una educación. Sobre esto que habías mencionado de los colegios, de diferentes colegios del Estado, como el COAR o los colegios que son especializados. ¿Qué importancias tú como artista y como profesor de arte sientes que tiene o qué impacto tiene en el arte en los alumnos? Porque hay colegios, por ejemplo, que solo le dan como 2 horas a la semana al curso de arte. ¿Tú qué importancia sientes que tiene el arte en la vida de los alumnos o qué tan importante es que tengan más tiempo? Sí. Bueno, yo creo que la importancia del arte en los colegios eh, depende de la visión de cada colegio también, ¿no? O sea, cuánto al promotor escolar o al director o a la persona encargada de la educación le importa el arte, ¿no? O sea, yo personalmente opino que el arte, que todo se debería estudiar a través del arte. Así de simple, ¿no? Yo creo que todo debería estudiarse a través del arte. Porque yo creo en una educación donde eh, podemos aprender conocimientos y conceptos propios de cada materia, pero también podemos aprender de distintas maneras. Por ejemplo, yo puedo aprender de teatro, ¿no? Cuando, por ejemplo, estudio la técnica, cuando estudio cómo desplazarme en el espacio, cuando estudio cómo utilizar mi voz para crear un personaje, cómo utilizar mi cuerpo, cómo construir un personaje, cómo analizar un texto, ¿no? Entonces, ahí de teatro, aprendo teatro, pero también puedo aprender sobre teatro. Y cuando aprendo sobre teatro, también aprendo de las culturas, porque cuando aprendo sobre el teatro en Grecia, sobre el teatro en Japón, sobre el teatro en Lima, sobre el teatro en, en medio de la Segunda Guerra o después de la Segunda Guerra. Entonces, cuando aprendo sobre teatro, comienzo a comprender qué está pasando en distintas partes del mundo, ¿no? Quiénes son los autores, sobre qué escribían, ¿no? Cuáles son los estilos de representación teatral, ¿no? En qué diferentes épocas de la existencia del teatro se representaba de una u otra manera, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo el teatro isabelino y el teatro de la crueldad o el teatro eh, de la comedia del arte, ¿no? O el teatro laboratorio, ¿no? Entonces, esas formas de teatro surgen a partir de una necesidad o de una respuesta hacia algo que está pasando coyunturalmente, ¿no? Contextualmente. Entonces, cuando aprendemos sobre teatro, aprendemos también sobre humanidades, ¿no? Por ejemplo. Y podemos aprender a través del teatro también, ¿no? O sea, aprendemos teatro, sobre teatro y a través del teatro, ¿no? A través del teatro, por ejemplo, puedo aprender acerca de electricidad, si es que estoy hablando de la iluminación en el teatro, ¿no? Puedo aprender de óptica, puedo aprender de estructuras, si hablo de escenografía, ¿no? Y hablo de arquitectura y entonces, a través del teatro también puedo introducir nuevos conocimientos, ¿no? A través del teatro puedo aprender acerca de máscaras y puedo aprender acerca de qué se expresa a través de la máscara, las emociones, puedo aprender acústica, puedo aprender muchas cosas a través del teatro, ¿no? Entonces, cuando estudio un personaje, por ejemplo, estudio la psicología del personaje, entonces a través del teatro puedo introducir muchísimos conocimientos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista de aprendo teatro, la técnica, aprendo sobre teatro, el contexto,
y aprendo a través del teatro todo lo que necesito saber para hacer una obra de teatro, entonces ya si tuviéramos esa visión en las escuelas de que a través del teatro podemos aprender muchísimas cosas más que aprenderte la letra de un texto, pararte en el escenario y decirlo con cierta emoción. Entonces, si tuviéramos esa óptica, creo que tomaríamos más en serio el arte. Estoy hablando de teatro porque es lo mío, pero así como del teatro podemos hablar de las artes visuales, de la música, no sé, de la danza, ¿no? Entonces, creo que es vital la enseñanza del arte, porque además el arte inspira, ¿no? El arte nos vuelve creativos, el arte nos moviliza nuestra mente, pero también nuestro espíritu, ¿no? Nos conecta con nuestro mundo interior, nos conecta con el mundo exterior, o sea, de verdad que solo se debería enseñar arte y a través del arte aprender todo lo demás, ¿no? Y matemáticas. Bueno, entonces sí es este dicho que es el teatro es el espejo de la vida. Podría ser el arte es el espejo de la vida. Sí, 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 de hecho, ¿no? De hecho, sino que yo miro alrededor y veo arte, ¿no? Voy a Chaplin y... Aquí, no, Chaplin. acá está otro, acá está otro. Ahí está, al revés. Ahí Acá está. Chaplin está por todas partes, no sé. Sí. Sí, o sea, miro alrededor y veo una pintura, veo alrededor o sea, el arte sí es la forma como todos conseguimos la vida, ¿no? Entonces, obviamente con sus diferencias, ¿no? O sea, no todo el arte sería lo mismo, pero sí, el proceso de crear un producto artístico pasa por utilizar todas las referencias que el artista tiene sobre la vida, ¿no? La forma, el color, el sonido, ¿no? Todo lo que se puede ser percibido se puede convertir en un producto artístico. Muchas gracias, Héctor. Es un aporte muy importante lo que dices. Mi siguiente pregunta es, ¿qué cambios importantes ha observado usted en la educación desde que comenzó a enseñar? Bueno, la tecnología, ¿no? Yo comencé a enseñar en el año 2000, por ahí. Y ya son 25 años y creo que la tecnología es un asunto muy importante considerar como cambio, ¿no? Porque ha ayudado a que todos tengamos la información más cerca, más a la mano. Entonces, tenemos más acceso a la información y cada vez necesitamos aprender o retener más datos o más información y podemos concentrarnos en desarrollar más nuestras habilidades o nuestras actitudes. Entonces, cuando yo fui estudiante en la escuela, era una educación memorística donde tenías que tener el que tenía más memoria era el mejor alumno, ¿no? Probablemente podría tener la peor actitud del mundo, pero como tiene buena memoria, entonces ya es el mejor, ¿no? El número uno es el que más memoria tiene, ¿no? Pero de pronto no es solidario, pero de pronto no era empático, ¿no? Pero de pronto era soberbio. Entonces, creo que el tener acceso a la información ha permitido que los jóvenes se descarguen de un poco eso, la obligación de tener datos en la mente y de poder estar más cerca de los compañeros de otra manera, ¿no?
aunque la tecnología también de alguna manera se convierte en un obstáculo cuando hace mal uso de ella, ¿no? Porque de verdad debería ser no solamente una fuente de información, sino mejorar nuestro día a día. Pero gran parte del uso de la tecnología está dirigida hacia el entretenimiento. Entonces, entretenernos es como estar así entre algo, pero en nada en realidad, ¿no? Porque me estoy como tenido en el tiempo, ¿no? Me tienen, digamos. Entonces, algo puede ser divertido y a todo el mundo le gusta divertirse, pero estar entretenido es peligroso porque el entretenimiento no es productivo, ¿no? Entonces, creo que si bien la tecnología ha sido un gran aporte a la educación, también es un obstáculo para que algunas personas se desarrollen en su proceso de aprendizaje. Muchas gracias por su muchas gracias por su respuesta. Ahora, otra pregunta. ¿Considera que, según su experiencia diaria en el aula, los estudiantes desarrollan valores de manera adecuada dentro del entorno escolar? Sí, sí lo considero, pero el tema es que sí es importante lo que se está haciendo a nivel de educación en el tema de crear actitudes positivas, ayudar a los chicos a desarrollar actitudes positivas. Los profesores hacen grandes esfuerzos para que los estudiantes comprendan cómo debemos comportarnos, comprender que existe el respeto, que existe la confianza y que a partir de esos valores podemos establecer relaciones positivas e interactuar positivamente. Entonces, yo creo que sí, el colegio, las escuelas lo hacen, pero también la escuela no es el único lugar donde los estudiantes eh, pueden ejercer los valores o pueden también aprenderlos, sino que tienen otras campos de acción donde adquieren costumbres, valores o aprendizajes equivocados, ¿no? Entonces, la adquisición de valores en las escuelas debe estar por sentado, pero cada niño llega con una realidad distinta a la escuela, ¿no? Con sus propios aprendizajes, que son lo que el entorno les ofrece, o la familia les ofrece, o la sociedad les ofrece. Entonces, se van adquiriendo valores positivos y negativos. Y eso es una lucha constante, ¿no? Justo sobre esta pregunta, ¿no? ¿Cuál crees tú que es el desafío o qué desafíos enfrentas como día a día o en tu labor de docente? Um, con respecto a la conducta, a la formación en valores, a las actitudes de los chicos, creo que el mayor desafío es que ellos comprendan que hay otras formas de vincularse entre las personas, ¿no? Y no necesariamente las que ellos están explorando o las que ellos han aprendido en otros contextos, o las que su espíritu naturalmente comienza a desarrollar porque les genera como algo de placer o les genera algo de
de beneficio, ¿no? Entonces, yo creo que el mayor desafío es ayudar a que los estudiantes ah, tomen acciones positivas, ¿no? Porque como hay muchas formas de estímulos, no necesariamente sus decisiones son las correctas, ¿no? Muchas veces queremos copiar formas de comportamiento que no son las propias, que no corresponden a mi educación, que no corresponden a mi familia, pero que consideramos divertidas, que consideramos mejores, entre comillas, ¿no? Porque en el medio en el que estamos insertados nos dice que sí, ese es el camino correcto. Entonces, creo que el mayor desafío está en la comprensión de que una actitud equivocada puede tener un resultado inmediato divertido, entretenido, qué sé yo, pero a la larga puede traer consecuencias negativas, ¿no? Tomar malas decisiones, ¿no? Creo creo que el desafío está en la comprensión de cómo debemos conducirnos en la vida, ¿no? Muchas gracias, Héctor. La siguiente pregunta es, ¿cómo era la educación cuando usted era estudiante? Creo que era igual que ahora. O sea, desde la perspectiva del estudiante, creo que es igual. O sea, muchas cosas han cambiado, pero desde la perspectiva del estudiante creo que es igual. Porque yo como estudiante quería pasarla bien. Y todo el mundo quiere pasarla bien. Entonces, como estudiante quería tener amigos, quería divertirme, quería ser reconocido, quería tener una identidad, quería sentirme parte del grupo, quería verme como se ven los demás. Entonces creo que desde la perspectiva del estudiante eso no ha cambiado, ¿no? Eso continúa siendo igual. Desde la perspectiva de la sociedad, sí, muchas cosas han cambiado, ¿no? Las cosas que cuando éramos estudiantes eran un escándalo, ahora son cosas del día a día, ¿no? Por ejemplo, la forma como algunos estudiantes hablan, ¿no? Algunos chicos jóvenes no tienen reparos en usar un lenguaje inapropiado frente a los adultos. Entonces, eso no pasaba jamás en la época en que yo era estudiante. Es que han cambiado muchas cosas, ¿no? Los hábitos, la tecnología nuevamente, el nivel de información nuevamente, no, el conocimiento del mundo, ¿no? Porque cuando yo era estudiante en los años 80, el mundo todavía no se había globalizado como hoy, ¿no? Entonces nosotros veíamos televisión, lo que se producía en otras partes del mundo 6 meses antes, ¿no? O sea, con 6 meses de diferencia. Ahora hay lanzamientos de una película mundiales, ¿no? Entonces eso jamás existía, ¿no? O un año después veíamos la Guerra de las Galaxias, ¿no? Entonces eso no existía. Y entonces toda la información que venía de afuera llegaba con mucha diferencia, ¿no? Entonces ahora no, ahora el mundo es uno solo, y si yo quiero abro un aplicativo
y comienzo a mirar lo que está pasando en Egipto, en Italia, en China, ¿no? En este momento, ¿no? Entonces, creo que eso es un gran cambio, ¿no? La información llega muchísimo más rápido. Ah, a nivel de Estado, por ejemplo, ¿qué ha cambiado? Creo que el Estado tenía mucho más control de la educación, los programas curriculares eran mucho más estrictos, hay apertura a otras formas de estructura curricular en, en distintos colegios, desde el cambio de uniforme nada más, ¿no? Todos colegios estatales y particulares íbamos vestidos de la misma manera al colegio, ¿no? Todos los escolares salían vestidos de la misma manera, ¿no? Entonces creo que se ha diversificado mucho la, las formas, las formas y los contenidos de las escuelas, ¿no? Y eso ha generado que haya mucho más competencia también entre las escuelas, ¿no? Como yo quiero ofrecer algo más, entonces soy un colegio deportivo, soy un colegio académico, soy un colegio matemático, soy un colegio bilingüe, soy un colegio del bachillerato internacional para que tu hijo entre a la Universidad de California, no sé. Se ha diversificado la educación, ¿no? Entonces creo que las políticas del Estado con respecto a la educación no han evolucionado al mismo ritmo que la educación particular. Entonces hay cierta ventaja, ¿no? Tenemos las escuelas de alta competencia, ¿no? Que son escuelas que sí tienen el nivel de un colegio del bachillerato internacional, por ejemplo, ¿no? Porque además cuentan con el bachillerato internacional, estas escuelas de alto rendimiento, ¿no? Sí, escuelas de alto rendimiento. Sí, colegios de alto rendimiento. Entonces cuentan con bachillerato internacional, pero eso no es para todos, es para una élite de estudiantes en el Perú, ¿no? Bueno, hay escuelas de alto rendimiento en distintas partes del país, es cierto, pero ese nivel de educación debería ser para todos, como en Ecuador. En Ecuador hay muchísimos colegios que tienen bachillerato internacional y es el Estado quien financia esos colegios, que no es barato, ¿no? Y la mayoría de colegios del Estado de Ecuador. Y ¿cómo ha cambiado? Uy, qué pregunta tan grande, por eso mi respuesta está siendo grande, disculpen, ¿no? Pero los padres de familia también han cambiado, ¿no? Los padres de familia han cambiado, ya un padre de familia va y confronta al maestro por una nota desaprobada de su hijo, cuando el chico de verdad se la merece, o por una llamada de atención a una conducta realmente inapropiada del estudiante, ¿no? Creo que los padres empoderan mal, no todos, pero muchos padres empoderan mal a sus hijos y les ponen la idea de que me cuentas todo lo que el profesor te diga para tener material para ir al colegio a confrontar al maestro. Hay como que un poco de violencia de parte de los padres también, ¿no? Bueno, probablemente si sigo abriendo campos también podría dar otras perspectivas, pero creo que ahí ya estamos. Muchas gracias por su respuesta, señor Héctor. Ahora, ¿cómo describiría la relación que se genera entre los docentes y los estudiantes en su institución educativa? En mi institución educativa, bueno, yo ahora estoy trabajando en nivel secundaria. Creo que hay una buena y respetuosa cercanía entre los profesores y el alumnado. Hay una
hay un ambiente de respeto y de confianza que no muchos transgreden, ¿no? Entonces, de parte de los profesores, eh, creo que sí existe bastante el sentido de la ética en el lugar donde yo trabajo y creo que sabemos mantener prudente distancia, una distancia que no nos vuelve lejanos a la realidad de cada uno de los alumnos, todo lo contrario, estamos muy involucrados con sus necesidades particulares, pero se trata de fomentar un ambiente de confianza y respeto constantemente, ¿no? Entonces, sí, creo que los profesores además nos preocupamos mucho de que todos avancen de una manera equitativa, ¿no? No de la misma manera porque es imposible, pero sí con equidad. Eso es una de las formas en las que se trabaja, ¿no? Dándole a cada alumno lo que le corresponde y promoviendo a quien debe ser promovido y dando andamiaje a quien lo necesite, ¿no? Sobre esta pregunta, ¿no? Del respeto, ¿qué importancia tiene la vocación de ser docente, ¿no? ¿Cuál es la importancia de la vocación en la labor de ser docente? Sí. Cuando comencé a enseñar, la persona que me convocó para enseñar teatro en el colegio me dijo, lo primero que tienes que saber es que aquí estamos para educar. Y, y podría sonar un poco redundante, ¿no? Obvio, si soy profesor tengo que educar. Pero en realidad él me estaba diciendo que educar es formar a un ser humano, ¿no? No dar, no ofrecer conocimientos o conceptos, sino entender que esta persona está aprendiendo cómo funciona el mundo, ¿no? Desarrollando un sentido de pertinencia, que está interactuando con personas diferentes constantemente y que nosotros somos sus guías, tanto como sus propios padres incluso, ¿no? Porque algunos pasan más tiempo con nosotros que con sus padres realmente, ¿no? Entonces, creo que educar significa lo que nosotros hacemos cuando construimos un personaje, ¿no? O sea, abordarlo desde distintas áreas, ¿no? De distintos aspectos. O sea, tanto la psicología, lo físico, lo intelectual, lo cognitivo, lo actitudinal, las habilidades, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que los chicos aprenden en el colegio son o que los forman como ser humanos son las que aprenden en el colegio, ¿no? Entonces, creo que por ahí va nuestra responsabilidad, ¿no? Entonces, eso. Muchas gracias, Héctor. La siguiente pregunta es, ¿quién fue el maestro o maestra que lo inspiró y por qué? Ya. Tengo un maestro que no me enseñó necesariamente, información, contenido. Me enseñó algo importantísimo para mi vida. Fue mi maestro de teatro, Roberto Ángeles. Un día
estaba yo trabajando con él en una obra de teatro y yo estaba encargado del sonido en la parte técnica y surgió un problema porque en ese tiempo poníamos la música, los efectos de sonido con cassettes y surgió un problema y yo me acerqué a Roberto, que en ese momento era mi director, y le dije: Roberto, hay un problema. Y él me respondió: solucionalo. Entonces, para mí fue una de las lecciones más grandes de mi vida, porque él me había convocado a trabajar en este montaje para que yo use mis capacidades para resolver algo. Y cuando lo busqué a él, en realidad probablemente estaba buscando que él me ayude a solucionarlo. Entonces, una de las más grandes lecciones de vida que me llevé en ese momento fue que un maestro no le soluciona la vida a sus alumnos. Un maestro alienta a sus alumnos a resolver cosas utilizando todos los medios y recursos que ya el maestro le enseñó. Entonces, creo que esa fue una de las más grandes lecciones y por eso considero que él fue una persona inspiradora en mi vida. Muchas gracias, Héctor. Y esta es la última pregunta por mi lado. ¿Considera que los estudiantes actuales cuentan con el potencial necesario para desarrollarse como personas y alcanzar sus metas de vida? En este caso, buscamos saber si piensa que los estudiantes de hoy tienen lo necesario para crecer como personas y lograr sus sueños. Ya. Bueno, el tema es que los estudiantes de ahora son muchos, ¿no? Son miles de miles. Entonces, pueden tener el potencial, sí, pero ese potencial se tiene que traducir en acciones, ¿no? O sea, pueden haber adquirido conocimientos básicos si estudiaron en una escuela, universidad o instituto básico, donde se brindan conocimientos básicos. Entonces el estudiante va a ser un estudiante básico. Pero mucho depende también de la actitud del estudiante, ¿no? O sea, yo puedo haber estudiado en una universidad prestigiosa del Perú o puedo haber estudiado en una universidad estatal del Perú o puedo haber estudiado en una universidad de dudosa enseñanza. Entonces, pero todo depende de mi actitud como estudiante, ¿no? Entonces, ¿qué tanto yo voy a continuar un camino de formación continua? Porque haber pasado por un colegio, haber pasado por una universidad, no te garantiza el éxito necesariamente. Lo que te garantiza el éxito es cómo tú afrontas cada desafío que se presenta en la vida, ¿no? Entonces, y que hayas encontrado tu vocación también, ¿no? Que estés en el lugar donde de verdad debes estar. Porque de nada sirve que estudies medicina en la Cayetano si en realidad lo estás haciendo porque tu papá o tu mamá te dijeron que quieren tener un hijo médico y tú en realidad quieres ser pintor, ¿no? Entonces también depende de eso, ¿no? Depende un poco de las motivaciones. Lo único que garantiza el éxito es la actitud personal de cada uno. Nuestra educación en el país no necesariamente garantiza el éxito. Ahora, que si vas a estudiar ingeniería en la uni, probablemente ya tengas ganado un buen tramo del camino, ¿no? Si vas a estudiar pedagogía teatral en el INSAT, probablemente ya tengas ganado un buen
tramo del camino, ¿no? Porque digamos que estás yendo al lugar donde te van a formar en lo que realmente quieres, ¿no? Pero si no has elegido bien el dónde, o no pudiste elegir otro lugar donde, entonces ¿qué te queda? Hacer algo con lo que tienes, ¿no? Entonces, si tú de verdad crees que la educación es el camino para el progreso, para la estabilidad, para el desarrollo personal, si tú crees en la educación como estudiante, como como una forma de desarrollo, de salir de donde tus papás te pudieron colocar, entonces vas a llegar a algún lado, ¿no? O sea, pero hay estudiantes que también tienen todas las posibilidades del mundo y dicen, no, yo voy a trabajar en la empresa de mi papá y ya está, no quiero estudiar, fuera. Y estudian cualquier cosita así, donde sea, y ya. O nada también, ¿no? Entonces, no sé, hay distintas realidades, ¿no? Hay distintas realidades. Entonces, ¿de qué depende el éxito de un estudiante? De su actitud, nada más, ¿no? ¿Qué hago con esto que he aprendido? ¿No? Si aprendí a tocar piano, ¿no? Aprendí a tocar piano, entonces, ¿de qué me sirve tocar piano, no? ¿Cómo puedo ejercer? ¿Dónde? ¿No? ¿A dónde voy con esto que he aprendido, no? Creo que estar bien ubicado es también importante, ¿no? En dónde estoy, cuándo es y qué es lo que me toca, ¿no? Qué importante es esto de atrás, de lo que viene, el contexto en el que estás, ¿no? Por ejemplo, mencionabas que hay estudiantes que tienen que caminar 2 horas para llegar a su colegio, a su universidad. Y justo veía la otra vez como una imagen por redes que era, todos tienen las mismas oportunidades, sí, todos tienen las mismas oportunidades, pero yo tengo que viajar 2 horas en Metropolitano y tú viajas 15 minutos en taxi, ¿no? O sea, vamos al mismo lugar, pero no, para llegar ya no es lo mismo. Y eso no. O sea, claro, tener la actitud, porque claro, me levanto a las 5 para llegar a las 7 a mi clase, pero como docente también crees o es importante la, la guía del profesor, porque ahorita que pues, pensaba en lo que hablabas, claro, yo puedo tener toda la actitud del mundo, pero si en mi colegio la profesora no me trata igual o no hay el mismo trato con mis compañeros porque yo no pude llevar, no sé, toda la lista de útiles completa y no hay un mismo trato, ¿cómo influye en tú como niño o como adolescente? ¿No? Porque voy con mi actitud, pero me tiré 2 horas en el micro y encima no puedo llevar mis útiles completos y ahí ya cambia la actitud. Entonces, ¿cómo influye el profesor en ese? Sí, bueno, el tema es que una de las cosas que yo mencionaba era en creer en la educación, ¿no? O sea, cuando tú crees en la educación, no hay nada que te pueda mover de ahí, o sea, no te va a desilusionar nada. O sea, sí te va a costar de pronto, ¿no? Hay realidades en las que cuesta, ¿no? No es fácil, o sea, enfrentar ciertas realidades, ¿no? O sea, eh, vamos a tener que esforzarnos el doble, ¿no? Pero, pero aprendí algo importantísimo, ¿no? Que mientras más grande sea la lucha, más grande va a ser Resulta. el resultado, ¿no? O sea, es verdad, hay gente que no se esfuerza nada por conseguir lo que tiene y lo tiene ya, ¿no? Y sus luchas probablemente serán otras, no el progreso, no
no el desarrollo económico, no salir del lugar donde estás, ¿no? Socioeconómicamente, sino que serán otras luchas para el que ya tiene resuelto ese asunto, ¿no? Pero siempre van a haber luchas, ¿no? O sea, que comer, los útiles completos, ¿no? O sea, sí, son luchas, ¿no? O sea, pero por eso te digo, hay que ser consciente de dónde estamos, cuándo estamos, dónde estamos y quiénes somos, ¿no? ¿Ok? Entonces, acepto esta realidad y me quedo con esta realidad y ya pues nací aquí, ¿qué voy a hacer? No, no hay recursos, no hay lugares, ¿no? Y me quedo ahí o hago algo por todos ellos, ¿no? ¿Qué puedo hacer por todos ellos? No sé, construir, ¿no? Fabricar, inventarme algo, criar aves, no sé, o ir a estudiar, ¿no? Entonces, si el que decide por la educación sabe que va a ser difícil porque tiene que caminar 2 horas, pero lo hace, entonces yo creo que difícilmente algo va a hacer que lo desanime, ¿no? Un mal profesor, ¿no? No todos los profesores son buenos también, ¿no? O sea, no todos los profesores inspiran, ¿no? Como decía la pregunta anterior, ¿no? Qué lindo sería que todos los profesores te llenen el alma, ¿no? Imagínate, seríamos seres cósmicos ya, ¿no? Sí, seríamos otro tipo de personas, ¿no? O sea, no todos los profesores tienen la visión de encontrar el talento, no todos, pero hay alguno por ahí que aparezca. Por ejemplo, cuando yo era chico y estaba en el colegio, nadie me ganaba en carreras de fondo. Nadie, nadie. Es más, la manera como aprobaba educación física era el examen final, dar 10 vueltas a la cancha de fútbol. Que no era poco, era un montón. Y era la única manera porque yo era flaco, no tenía músculo, no tenía fuerza, pero tenía harta resistencia. Entonces esa era la manera como yo aprobaba educación física, ¿no? No era bueno saltando, corriendo, pateando, no era bueno, no era flexible tampoco. Pero nadie me ganaba en maratón. O sea, en las maratones del colegio las ganaba yo. Pero mi profesor de educación física nunca me dijo, oye, anda a tal sitio donde te van a preparar para que seas un buen maratonista, ¿no? Nunca. Nunca nadie me ganó. Nadie me ganó. Nadie. En carreras de 100 metros, olvídate, era el último, porque como tenía las patas flacas, no tenía músculo para correr, ¿no? En, no sé, salto del caballete, del taburete, esas cosas. No tenía agilidad, no tenía nada más que resistencia. Pero mi profesor nunca me dijo, oye, hay este sitio donde puedes entrenar, ¿no? Yo creo que si hubiera tenido un profesor de educación física durante todos esos años, desde los 12 hasta los 17, que vea talento en mí para eso, hubiera sido un maratonista profesional, ¿no? Pero nunca más lo hice. O sea, nunca más corrí después del colegio. Nunca más. Entonces, sí, lamentablemente no todos los profesores están con las antenas así tan preparadas como para guiar A veces algunos profesores inspiran, pero sin querer, ¿no? Sin querer, siendo ellos mismos, nomás ya te inspiran, ¿no? Con la forma de responder, con la forma de hablarte, ¿no? Una psicóloga, ¿no? Que entra un poco más en la mente de los estudiantes, podría ser, no sé, muy inspiradora, ¿no? Un profesor de arte, ¿no? O sea, yo he tenido niños que entraban a mi clase, así se sentaban. Tenía un niñito que entraba a mi clase y se sentaba a un costadito chiquitito, no quería, no, tranquilo, ¿no? Y jugábamos, contaba historias y todo, no lo obliguen. Y ha grabado películas. Ese niño, ¿te das cuenta? O sea, ya es un hombre adulto. Sí, debe serlo ya. ¿Ya terminó el colegio? Sí o sí. Sí, de hecho, ya debe tener 20 años, ¿no? Ya debe tener 20 años. Y ha grabado películas, ¿no? Y ese niñito chiquito, finalmente, una vez me pidió a mí que vaya a su cumpleaños a contar cuentos, pero que él quería actuar en el cuento.
Entonces olvídate, o sea, que pase del niñito que está en el rincón, no, es tímido, ¿no? Los etiquetan, ¿no? No, es un tímido, no habla, no dice nada, es callado, entonces, etiquetas, etiquetas, el niño no sale de ese lugar. Pero este niño me pidió para su cumpleaños que vaya yo a su cumpleaños y cuente un cuento y que después actuemos el cuento y actuó su papá, su mamá, su abuelita, todos actuaron para sus invitados. Ese niño, o sea, no sé. Qué importante es tener vocación, justo en la pregunta anterior, ¿no? Yo al menos sí creo que nos estamos formando para ser profesores, para ser maestros. Sí es importante inspirar, o sea, no hacerlo como voy a inspirarte, ¿no? Pero sino como tener vocación, tener la vocación de no ir a cobrar mi plata, como estoy enseñándote y ya paga, no, sino de verdad. A mí me pasa mucho que pienso ahora en mis clases, aquí en la entrevista, que como tú dices, no, si mi profesor me hubiese mandado con gente que me enseñe a hacer, ya sería todo un maratonista, ¿no? Y sí, pues es verdad, como dices, no hay todos son los profesores buenos, pero ahorita que nos estamos formando es importante pensar en eso, ¿no? En llegar a ser el profesor que tú querías tener. Mm, sí, pues. Bueno, de hecho, ustedes han encontrado su vocación o la están encontrando también a lo largo del estudio de su carrera, porque probablemente llegaron de distintas maneras, ¿no? O sea, no todos llegan de la misma manera al centro de estudios. Yo estudié ciencias de la comunicación en la universidad, pero yo quería ser actor, ¿no? Entonces mi papá me dijo, no, estudia en la universidad. En esa época no habían universidades que enseñen actuación, como ahora, ¿no? Ahora tenemos hasta la Universidad del Estado, que es No, la nadie. UNAE, ¿no? Entonces, pero antes no existía, la actuación se estudiaba en talleres nada más. Bueno, en fin. El tema es que no, ingresa a la universidad. Y tuve que ingresar a la universidad a estudiar algo que dije, bueno, ciencia de la comunicación se parece a, ¿no? a la actuación, hay dirección de televisión, ya, por ahí, ¿no? Y bueno, le di el gusto a mi papá de estudiar una carrera, que a la larga me sirvió también, ¿no? Pero ahí en la universidad reafirmé mi gusto por la actuación. Había un taller de actuación en la universidad, obviamente me metí. Y fui al teatro, comencé a ir al teatro tarde, ¿no? Y comencé a ir al teatro a los 22 años, creo. Nunca mi papá me llevó al teatro, ¿no? Y hice una carrera como actor también, ¿no? Entonces, claro, vamos encontrando nuestra vocación. Y la enseñanza también, ¿no? Me encontró, porque me encontró así en la búsqueda, porque yo trabajaba en producción de televisión y estaba harto. Y de pronto un amigo me dice, oye, me quedé sin trabajo y me dijeron, ¿me puedes reemplazar en mi colegio? Sí, claro, yo voy. Y de verdad pasó nuevamente lo que les decía, ¿no? Me dijo, ese niño de ahí no participa, déjalo nomás. Y cuando regresó mi amigo de la época de reemplazo, el niño está feliz, otro. Entonces ahí descubrí mi vocación. Entonces dije, la quiero hacer esto siempre, ¿no? ¿Cómo hago? Y la vida pues me fue llevando por el camino que yo había descubierto y elegido. Pero ya cuando tenía 20, no sé, 28 años, 29, recién. Ujú. En fin, sí, ¿qué más? Tu pregunta. ¿Así? Sí. Sí, ya hicimos la última, ¿no? Te toca a ti la última. Pensé que tocabas. Muchas gracias, Héctor, por la respuesta. Bueno, esta es la última pregunta. ¿Qué figura ha, ha influido en ti para enseñar o entender la pedagogía? Mm, Bueno, creo que fue la persona que me llevó a los colegios, ¿no? Se llama Miguel Pastor. Ya no enseña, ya no enseña en el colegio, ya se jubiló. Pero sí, creo que cuando lo conocí a él dije,
quiero ser profesor de teatro, ¿no? O sea, me reafirmó conocerlo. Y me gustaba lo que hacía, me gustaba cómo llegaba a los niños, me gustaba, él fue el que me dijo que tenemos la obligación de educarlos, con lo que amplié mi visión de lo que era enseñar en un colegio, ¿no? Que era educar en todo sentido, ¿no? Sí, creo que él fue una persona muy importante. Y bueno, después, él venía del teatro, ¿no? Y después hubo otra maestra que ya venía de la pedagogía, que me enseñó los temas curriculares. Ahora es directora del colegio donde trabajo, pero en esa época era maestra. Se llama Elena Bizurraga. Y ella me enseñó todo lo que es metodología, porque yo entré y no había estudiado pedagogía, había estudiado actuación y ciencias de la comunicación. Y luego ya cuando vi que me comenzaba a faltar información sobre pedagogía, se abrió la complementación pedagógica del ENSAD y estudié 2 años el curso de complementación pedagógica del ENSAD. Y eso me valió un poco para adquirir más experiencia en pedagogía, ¿no? Pero sí, fue ella la que me ayudó a entender cómo funciona la currícula escolar. Muchas gracias, Héctor, por tu tiempo, por la entrevista. Ya están las 12 preguntas. Wow. La verdad es que yo me voy así como inspirada. Así como... qué bonito ha sido conversar y ver tu perspectiva, ¿no? Porque nosotros ahorita somos alumnos, pero tú ya tienes la perspectiva de profesor. Y muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Héctor. Gracias también, chicos. Que les vaya muy bien.